cuando aquella cajera lanzó mi identificación al suelo. No solo rompió un trozo de plástico, rompió algo mucho más profundo. El respeto que el mundo aún se niega a darme, incluso cuando llevo trajes de 1000 euros y administro billones desde una oficina en la Castellana. Me miró como si fuera invisible, como si mi éxito no pudiera coexistir con mi piel. Y lo que ella no sabía, lo que nadie en esa sucursal podía imaginar, es que en menos de 4 días desaparecerían 7,000 millones de dólares. Sin dejar rastro, sin explicación, y todo empezaría en ese instante exacto, con ese gesto sucio, cuando una mujer negra y poderosa fue tratada como si no valiera nada. Me llamo Amara León, y durante años me acostumbré a caminar en silencio por pasillos llenos de gente que no creía que yo mereciera estar allí. Desde que era niña, aprendí que en España, una mujer negra no podía simplemente ser brillante, audaz y ambiciosa, sin despertar sospechas o incomodidad. Tenía que justificar cada escalón, cada logro, cada centímetro de poder ganado con uñas y sangre. Crecí en un barrio del sur de Madrid, donde las luces del centro se veían como estrellas lejanas, inalcanzables. Mi madre limpiaba oficinas mientras yo memorizaba balances contables, con los apuntes que sacaba de la basura de una consultora donde trabajaba por las noches. Aprendí de los errores ajenos, no porque tuviera opción, sino porque nadie estaba dispuesto a enseñarme. A los 26 años, ya había fundado mi primera startup financiera. A los 29, vendí mi tercera empresa por 420 millones de euros. Y a los 31, era CEO de Axior Tech Capital, una firma de inversión tecnológica que administraba un portafolio superior a los 13,000 millones. Pero nada de eso importó. El día que entré a esa sucursal bancaria, llevaba un conjunto blanco de 2 piezas, recién planchado, tacones italianos, y un maletín que pesaba más por su contenido simbólico que por los documentos legales. En su interior, tenía el contrato definitivo de adquisición de un fondo suizo. Era la pieza final de una operación que llevaba meses diseñando. Una operación que iba a cambiar el mapa financiero de Europa. Pero cuando me acerqué al mostrador, la mujer detrás del cristal ni siquiera levantó la vista de su pantalla. Apenas le dije buenos días. Me interrumpió con un tono seco. Número de cliente. No soy cliente. Tengo una cita con el director de operaciones. Amara León. Su ceja se arqueó como si hubiera escuchado un chiste interno. Me pidió identificación. Le pasé mi DNI empresarial y PASTG. Y el pasaporte, sabiendo que el nombre podía sonar ficticio para alguien como ella. Pero lo que vino después, no lo esperaba ni en mis peores días. Observó el documento como si fuera falso. Lo giró. Lo acercó a la luz. Lo miró otra vez. Me escaneó con la mirada de arriba a abajo. Y después, sin decir una palabra, lanzó el DNI sobre el mostrador, como quien arroja una servilleta usada. Cayó al suelo. Ni siquiera se molestó en mirar el impacto. Solo dijo, «Lo siento, esto no puede ser tuyo». Hubo un silencio de segundos, que pareció extenderse como lava. La fila detrás de mí empezó a removerse. Sentí las miradas, los murmullos. Mis dedos se crisparon, pero mi rostro no se inmutó. Bajé lentamente, recogí el documento, lo guardé con calma quirúrgica y me quedé unos segundos mirándola a los ojos. No grité, no lloré. Solo dije, «Recuerda esta cara, te hará falta», y me marché. Ni siquiera llegué a ver al director. No lo necesitaba. Porque algo en mi interior, algo que siempre había estado latente desde los días de infancia, bajo los techos de Uralita, se activó con una claridad feroz. El sistema aún estaba diseñado para negarme. Incluso cuando yo lo superaba en cada métrica medible, subí al coche sin abrir la boca. Pero mientras avanzábamos por la Castellana, mi móvil vibró con una alerta de seguridad. Una de nuestras plataformas de monitoreo de riesgo había detectado una anomalía en las rutas de transferencias electrónicas vinculadas a la misma entidad bancaria, donde acababan de escupirme en la cara sin usar saliva. Ese fue el segundo impacto. Pero aún no sabía que era solo la primera onda de choque.
Y lo peor es que nadie me iba a creer. Porque cuando el poder se disfraza de piel oscura, el mundo prefiere pensar que estás mintiendo. O robando. O imaginando cosas. Pero yo no imaginaba nada. Lo que venía era real. Y tenía mi nombre escrito en cada maldito código binario. Al llegar a mi oficina en el piso 43 de la Torre Blanca, frente al Parque del Retiro, lo primero que hice fue cerrar las persianas. No porque temiera al sol, sino porque algo me decía que, esta vez, las amenazas no vendrían desde fuera, sino desde adentro. Me senté frente al panel de control de Axior, un sistema desarrollado durante años por un equipo que hablaba 6 idiomas, y escribía código como si respirara. Era nuestra joya. Inteligencia artificial, con un algoritmo de rastreo ético y predictivo, que había salvado más de una vez a nuestros clientes de bancarrotas, fraudes o decisiones suicidas. Allí estaba la alerta. Una serie de movimientos fantasmas, desde una red de nodos, que no deberían existir. Transferencias de bajo volumen, repetitivas, pero constantes, dirigidas a cuentas en Liechtenstein, Islas Vírgenes y Seychelles. Cantidades pequeñas, sí, pero cada movimiento llevaba adjunto un código de autorización que solo podía venir desde una fuente interna de altísimo nivel, y todos, absolutamente todos, salían del mismo banco. El mismo donde mi identificación fue arrojada como basura. Contacté de inmediato con L, mi jefa de seguridad cibernética. Nadie conocía su nombre completo, ni necesitaba hacerlo. Bastó un mensaje cifrado de 4 palabras. Cruza ADN con B7 inverso. Menos de 3 minutos después, su respuesta apareció en pantalla. Coincidencia 87%. Algoritmo espejo activo. IP embebida en sistema contable. No es externo. Mi cuerpo se tensó. Era real. Alguien estaba utilizando acceso interno para vaciar activos financieros de forma fraccionada, simulando operaciones legales que se disolvían como humo digital en jurisdicciones ciegas. Marqué al banco. Pedí hablar con el director de seguridad financiera. Me hicieron esperar. Y esperar. Y finalmente, una voz masculina con tono corporativo me respondió, con la misma cortesía robótica con la que uno avisa que el ascensor está fuera de servicio. Señora León, le agradecemos su preocupación, pero no tenemos registro de ningún problema. Nuestro sistema es absolutamente seguro. No vemos motivos para inquietud. Estoy viendo rutas cruzadas hacia activos tóxicos que ustedes mismos liquidaron hace 2 meses. O me ayudan a investigar esto ahora, o lo llevo directamente a la Comisión de Supervisión Bancaria. ¿Prefiere eso? Hubo un breve silencio al otro lado. Luego, una risa seca. Le repito, no hay ningún problema. Quizás está viendo sombras donde no las hay. Me colgó. Me colgó. Era un insulto peor que el de la cajera. Porque esto no era ignorancia. Esto era complicidad. Encendí el protocolo de auditoría activa. Era una herramienta que solíamos usar en procesos de adquisición hostil, para verificar la resistencia de los sistemas de defensa financieros. Lo llamábamos bajo el hielo, porque trabajaba silenciosamente por debajo de los cortafuegos visibles, como un submarino. Los resultados empezaron a llegar. Confirmado. Transacciones duplicadas. Firmas falsas. Accesos nocturnos desde terminales sin usuario. Pero lo más aterrador fue el nodo 52ER, una dirección IP registrada en nombre de Amara León, ubicada en la sede de nuestro servidor central en Bilbao. Eso no podía ser. Yo no había estado en Bilbao desde hacía 6 meses. Alguien estaba usurpando mi identidad digital, y mientras tanto, los medios comenzaban a moverse. Una columnista de economía escribió en su boletín privado, una mujer sin rostro, con más poder que un ministro. El nuevo fantasma del sistema financiero tiene nombre africano y corazón de silicio. No mencionaba mi nombre, pero todos sabían de quién hablaba. Me estaban cercando. El aire en mi oficina comenzó a oler diferente. No era paranoia. Era la antesala del derrumbe. Mientras tomaba un sorbo de café frío, una nueva notificación iluminó la pantalla. Intento de acceso no autorizado a servidor principal. Localización:
Gran Vía. Dispositivo desconocido. ID. Biometría. Match parcial. Amara León. 70. Y entonces lo supe. Esto no era solo un robo. Esto era una cacería. Y la presa era yo. La mañana del martes comenzó con una sensación extraña, como si el aire hubiese cambiado de densidad durante la noche. En la planta baja del edificio, las recepcionistas murmuraban entre ellas y los ascensores parecían más lentos, como si el metal supiera que el día arrastraba algo oscuro. Subí a mi oficina con pasos medidos, intentando mantener la compostura mientras mi corazón latía, con una cadencia que no era la mía. Al abrir el sistema central de Axior, la pantalla titiló durante una fracción de segundo. Luego se iluminó con rojo. Alerta de impacto. Fondo de inversión. QE72 perdido. 702.458.000 vínculos transferidos sin validación humana. Tiempo total de ejecución. 18 minutos. 34 segundos. Sentí un nudo en la garganta, pero no pestañeé. Me limité a abrir el historial. El fondo KE72 era una de nuestras reservas más sensibles, con inversiones cruzadas en biotecnología y defensa. Absolutamente inaccesible sin autorización de 3 niveles directivos y confirmación biométrica simultánea. Revisé los datos de acceso. Todo indicaba que había sido yo quien lo autorizó. Firma digital. Amara León, 0425. Huella retinal, 91% de coincidencia. Ubicación, servidor de contingencia. Madrid, Torre Norte. Pero yo no había pisado esa torre en 2 años. Y lo más inquietante era que ese servidor había sido clausurado después de una reestructuración. Nadie debía tener acceso. La llamada entró como un disparo. Era nuestro director de operaciones. Su voz temblaba, y eso ya era un mal presagio. Dime que esto es un error. Dime que estás haciendo alguna prueba interna sin avisar. No, yo no autoricé nada. Pues los medios lo van a saber en cuestión de minutos. Ya están husmeando. Uno de nuestros socios en Ginebra recibió un correo anónimo con la hoja de transacción completa. Y tu nombre está en la cabecera. Colgué sin despedirme. Corrí al despacho contiguo y llamé a L. Ella ya lo sabía. Su voz, normalmente cortante, esta vez sonaba humana, casi frágil. Esto no fue un robo. Es una maniobra de precisión. Lo planearon durante meses. ¿Quién lo hizo? Te estudió. Te replicó. Está dentro del sistema. Está usando tu sombra. Las pantallas en la sala de crisis comenzaron a encenderse. Una por una, las gráficas cayeron como fichas de dominó. Las inversiones ligadas al fondo KE72 empezaban a perder valor por el pánico silencioso de los algoritmos. Los otros fondos empezaban a responder como si se avecinara una quiebra. Activamos el protocolo Eclipse, desconectar la matriz de servidores externos, aislar las sedes físicas y cancelar cualquier transacción mayor a 5 millones. Pero ya era tarde. Los titulares empezaron a surgir en portales financieros. Desaparece fondo de 700 millones de Axior Tech Capital. CEO de Axior bajo sospecha. Transferencia no autorizada. El rostro del nuevo escándalo europeo. Amara León. Genio o fraude. Mi equipo de comunicaciones estaba en pánico. Algunos querían que hiciera una declaración inmediata. Otros sugerían que me ocultara por 48 horas, hasta tener una versión oficial. Pero yo no podía esconderme. No porque fuera valiente, sino porque sabía que esto no era un accidente ni una coincidencia. Era un mensaje. Y lo entendí claramente cuando recibí el segundo correo anónimo. Justo en mi bandeja personal. Sin firma. Sin asunto. Solo una frase. ¿Todavía te crees intocable, niña prodigio? Esa línea me atravesó como una aguja. Porque no hablaba de negocios. Hablaba de mí, de lo que represento. Una mujer negra que no pedía permiso. Una CEO sin apellido aristocrático. Una extranjera de nacimiento, pero con pasaporte europeo, que se atrevió a jugar en su terreno. Me levanté, tomé el abrigo y caminé hacia la sala de servidores protegidos. El escándalo ya era imparable. Los 7 pisos de la torre parecían congelados.
Nadie hablaba. Nadie me miraba a los ojos. Cuando pasé frente al espejo del ascensor, me detuve. Ahí estaba yo. Impecable, poderosa, pero con grietas invisibles. Y entendí que el sistema no quería solo derribar mi empresa. Querían borrar mi existencia como símbolo, y eso no iba a permitirlo. La noche cayó sobre Madrid con un silencio que cortaba. Las calles brillaban bajo los faroles, como si todo fuera normal, como si el mundo no estuviera a punto de desmoronarse. Pero yo lo sabía. En los pisos superiores de la torre, donde las ventanas jamás se abren y los pasillos están hechos de mármol importado, el miedo ya caminaba sin hacer ruido. A las 02:14 de la madrugada, el núcleo del sistema lanzó una señal que no habíamos visto nunca. No era una alerta. No era una falla. Era algo más. Algo que ni siquiera nuestros desarrolladores podían clasificar. La pantalla se volvió negra por unos segundos. Luego, en letras blancas, un mensaje parpadeó. Límite superado. Módulo de protección activado. Corrí al centro de servidores. Me acompañaban 2 miembros del equipo técnico, y L, que no soltaba su tableta en ningún momento. El aire estaba denso. Las luces de emergencia parpadeaban como si la electricidad supiera que ya no éramos los dueños del sistema. Iniciamos el protocolo raíz. Eso solo se hacía cuando el sistema detectaba un riesgo de colapso financiero total. Fue entonces cuando la cifra apareció. Grande, cruda, desalmada. 7.049 USD transferidos fuera de matriz. 7.000 millones. No millones. 1.000 millones. Y no hacia un solo destino. No. Divididos en cientos de fragmentos, dispersos por más de 40 países, en cuentas que ni siquiera existían antes de esa noche. Algunas estaban abiertas a nombre de empresas falsas, otras a nombre de Amara León. No lo entendía. Nadie lo hacía. Revisamos las claves de acceso, la cadena de validaciones, las firmas digitales. Todo apuntaba a mí. Todo. Uno de los ingenieros, pálido como la cal de las paredes, balbuceó. Es como si ella lo hubiera hecho, sin estar aquí. L se giró y lo fulminó con la mirada. Pero yo no dije nada, porque lo que él acababa de pronunciar era exactamente lo que los medios estaban a punto de decir en voz alta, y no tardaron. A las 05:06, el primer titular se apoderó de todas las pantallas del país. Desaparecen 7.000 millones. El nombre de Amara León vuelve a estar en el centro del huracán. A las 05:27, un periodista económico, conocido por su racismo elegante y su voz engolada, tuiteó: ¿será este el mayor fraude digital de Europa? El rostro de la nueva estafa, brillante, joven y demasiado perfecta para ser real. Y a las 06:02, los agentes de la Unidad Central de Delitos Económicos ya estaban en el lobby de nuestra sede, con órdenes de incautación preventiva y citación inmediata. Cuando bajé a recibirlos, todos los empleados me miraron. Unos con miedo, otros con lástima. Algunos, los peores, con alivio. Me acerqué al oficial que lideraba el grupo. Me pidió con frialdad mi teléfono, mi portátil y mis credenciales. ¿Sabe de qué se le acusa?, preguntó. De existir, respondí. De existir y tener éxito, no respondió. Subimos juntos al despacho. Mientras revisaban mis dispositivos, uno de los agentes encontró una carpeta etiquetada como H0 Omega. La abrió sin saber qué era, y entonces, todo el sistema se congeló. Una línea apareció en la pantalla, como escrita por una fuerza que ya no controlábamos. Sistema bajo evaluación ética. Acceso denegado por discriminación estructural. Los agentes se miraron entre ellos. Nadie entendía, pero yo sí. Porque esa línea, había sido escrita por mí. Por una versión antigua de mí. Una que diseñó un algoritmo experimental que dormía en los servidores más profundos de Axior. Un algoritmo que solo se activaba si detectaba patrones sistémicos de exclusión o sesgo por motivos raciales, de género o clase. Una idea loca, un experimento. Un grito silencioso en un mundo que jamás me escuchaba. Y ahora, ese grito estaba más vivo que nunca. El sistema no había colapsado por un error. Se había cerrado a sí mismo. Para castigar. Para exponer.
para dejar claro que el dinero no podía seguir fluyendo en manos que despreciaban su origen, y yo, que había sido tratada como una amenaza. Ahora era la única que sabía cómo detener el incendio, pero nadie lo sabía aún, y lo peor es que estaban dispuestos a quemarme viva antes de pedir ayuda. El amanecer no trajo alivio. Madrid despertó envuelta en titulares como cuchillas. Las pantallas gigantes de La Castellana proyectaban mi rostro acompañado de cifras rojas, como si mi existencia fuera una variable en rojo dentro de una ecuación que nadie entendía. Durante 12 horas me interrogaron en una sala sin ventanas. No me pusieron esposas, pero el aire era igual de asfixiante. Me hacían preguntas como si yo no supiera lo que era un servidor o una validación biométrica. Como si mi cerebro fuera menos válido porque mis rizos no eran rubios ni mi piel marfil. ¿Cuántas personas más tienen acceso a ese protocolo? Ninguna. Yo lo diseñé, lo escribí, lo sellé. Solo responde a mí. ¿Y por qué lo activó? Yo no lo activé. El sistema lo hizo solo. Como debe ser. No entendían. Nunca entenderían. Al final, me soltaron. No porque creyeran en mi inocencia, sino porque aún no podían demostrar mi culpabilidad. Pero el daño ya estaba hecho. Mi reputación estaba cubierta de barro. Mis socios comenzaron a alejarse como si tuviera lepra. En la junta de Axior, hubo quien propuso mi suspensión preventiva. Volví a mi apartamento sin fuerzas para quitarme los tacones. Me senté frente a la gran ventana que daba al Parque del Oeste y dejé que el silencio me abrazara. Fue ahí, entre el murmullo lejano del tráfico y el latido constante de la ciudad, que comprendí lo que tenía que hacer. Encendí mi antiguo portátil, uno que no estaba conectado a la red principal. Lo había guardado durante años, como una reliquia de los primeros días de Axior. Dentro estaba el archivo madre de AKHILEA, el prototipo original del sistema de defensa ética que más tarde evolucionó en Omega. Ese archivo contenía algo que nunca había compartido con nadie. Una llave inversa. Una secuencia capaz de descifrar la matriz de decisión del algoritmo. Pero con una condición. Solo se activaba si reconocía en el análisis de datos un patrón sostenido de discriminación estructural, validado por pruebas externas. Es decir, el sistema solo podía desbloquearse si demostraba que se había cometido una injusticia grave y sostenida contra la propia estructura fundadora. Contra mí, lo había programado como una especie de testamento digital. Una paradoja lógica. La única forma de abrir la puerta era aceptando que la habían cerrado por odio, y ahora, el mundo estaba atrapado tras esa puerta. Una que solo yo podía volver a abrir. Subí el archivo a un servidor frío. Comencé la ejecución. Las líneas de código corrieron por la pantalla como versos de un poema furioso. El sistema comenzó a desenredar las conexiones, a revisar cada decisión, cada rechazo, cada correo interno que hablaba de mí, como si fuera una intrusa en mi propia empresa. Encontró todo. Las bromas racistas entre ejecutivos. Los informes de riesgo extra, solo por mi apellido. La negativa sistemática a validarme en reuniones bancarias, sin acompañamiento blanco. La carta oculta del banco donde afirmaban que una CEO como esa podría dañar la reputación de la institución. Cada byte era una prueba. Cada línea, un testimonio. Y entonces, AKHILEA hizo lo impensable. Liberó los fondos, pero no de forma discreta. No. El sistema lo anunció en cada terminal, en cada país, en cada plataforma conectada al circuito financiero europeo. Una frase en pantalla. Fondos restaurados bajo protocolo de justicia ética. Autor: Amara León. Las bolsas se estabilizaron en minutos. El pánico cesó. Las inversiones se salvaron. Y el mundo comprendió. No era una ladrona. No era una amenaza. Era la única que podía salvarlos de sí mismos. El teléfono no paró de sonar. Directores, ministros, periodistas, inversores. Querían explicaciones. Querían entrevistas. Querían... Perdón, yo no respondí. Solo publiqué una nota corta en mi red social. Nunca quise incendiar nada. Solo diseñé un sistema que supiera cuándo las cosas ya estaban ardiendo.
Ustedes hicieron el resto, y el mundo, por primera vez, se quedó sin palabras. Porque la mujer a la que quisieron enterrar había escrito el manual del rescate. El Parlamento convocó una sesión extraordinaria 2 días después de la restauración de los fondos. Se suspendieron agendas, se cerraron mercados durante media jornada, y por primera vez en la historia financiera del país, una mujer negra fue llamada a declarar no como sospechosa, sino como arquitecta de la solución. Caminé por los pasillos del Congreso de los Diputados, con el mismo traje blanco que llevaba aquel día en el banco. No era un acto de vanidad, sino de memoria. Porque cada hilo de esa tela estaba manchado con la manera en que me habían mirado, juzgado, ignorado. La sala estaba repleta. Diputados, ministros, asesores, periodistas. La presidenta de la comisión me pidió que expusiera lo sucedido. Pero yo no vine a explicar un incidente. Vine a exponer un sistema. Respiré hondo. Miré cada rostro, sin miedo. Señoras y señores, durante años he escuchado discursos sobre modernidad, inclusión y progreso. Pero lo que ocurrió la última semana no fue un accidente tecnológico ni un fallo de seguridad. Fue el resultado natural de un sistema que prefiere perder miles de millones antes que confiar en una mujer como yo. El murmullo fue inmediato. Algunos bajaron la mirada, otros fruncieron el ceño. El protocolo Omega, como ya sabrán, es una capa ética que diseñé para proteger nuestros activos de riesgos invisibles. Sesgos, prejuicios, abusos estructurales. No está hecho para castigar, sino para prevenir. Pero en este caso, actuó solo porque detectó una acumulación de desprecio institucional que ponía en peligro no solo a mi empresa, sino al propio sistema bancario. Mostré los correos, las grabaciones, los reportes internos. Cada evidencia era como un espejo ante los rostros que fingían sorpresa. La realidad era clara. No fui la excepción, fui el detonante. Al terminar, la sala quedó en silencio. Un diputado de Economía, famoso por su arrogancia, pidió la palabra. ¿Y usted cree que una línea de código puede definir qué es justo o no? Le sostuve la mirada. No, pero sí puede detectar cuándo un ser humano deja de intentarlo. La presidenta de la comisión interrumpió para agradecer mi exposición. Me invitó a colaborar en una propuesta de ley para regular el uso de algoritmos éticos en estructuras financieras públicas y privadas. Yo acepté, pero puse una condición. Quiero que se incluya una cláusula que obligue a las instituciones a auditar sus propios sesgos. Que se analice quién asciende, quién decide, quién queda fuera y por qué. Una semana después, se fundó la Oficina Nacional de Supervisión Ética Digital y se me ofreció el puesto de asesora principal. No lo tomé. Preferí invertir en la educación de 100 niñas y adolescentes racializadas, para que en el futuro no sea necesario diseñar sistemas que protejan lo que la sociedad debería garantizar por defecto. El respeto. Mientras tanto, en Axior, los mismos que antes dudaron de mí, querían ahora blindarme como CEO vitalicia. No acepté. En lugar de eso, reformé el consejo directivo. Eliminé 3 sillas históricas, ocupadas por hombres que nunca creyeron en mí, y las sustituí por mujeres con visiones disruptivas. Entre ellas, una joven programadora que, 5 años atrás, fue rechazada por falta de perfil. Mi primer movimiento como parte de la reestructuración fue simbólico. Compré la sucursal bancaria de Gran Vía, donde todo había comenzado. El edificio tenía los días contados. Pero no lo demolí. Lo transformé en el Centro de Innovación Ética Amara León, un lugar donde se enseña a las nuevas generaciones que el poder sin conciencia no es más que una repetición elegante del abuso. Cuando regresé al local por primera vez desde aquel día, lo hice sola. Entré en silencio. La misma puerta, el mismo suelo. Y allí, detrás del nuevo mostrador, había una placa que decía: aquí comenzó la caída de una estructura injusta y el nacimiento de algo mejor. Sonreí, porque el dinero, al final, no fue la victoria más grande. Lo fue el derecho a escribir la historia con mi propia voz.
A veces me despierto a mitad de la noche, con el eco de aquel gesto, aún vibrando en mi memoria. El sonido seco del plástico golpeando el suelo. La forma en que los ojos de los presentes se desviaban, incómodos, como si la humillación ajena fuera una carga demasiado pesada de mirar. Ese instante, tan simple, tan insignificante para quienes lo provocaron, fue la chispa que encendió una cadena de eventos que cambió el mapa financiero de todo un continente. He pensado muchas veces en la cajera, no por venganza, sino porque ella representaba algo mucho más grande que su propio prejuicio. Representaba un sistema entero construido sobre la sospecha, hacia los que no encajan en el molde. Nunca volví a verla. Me dicen que se trasladó, que pidió la baja, que lloró al ver su cara en los titulares, asociada a uno de los mayores colapsos bancarios de Europa. No la culpo. No era ella sola. Ella era solo un eslabón más de una cadena que aprendió a oprimir sin siquiera darse cuenta. Y esa es la verdadera lección. El racismo estructural no grita, no insulta con palabras directas. El racismo estructural te lanza el DNI al suelo, con manos que sonríen, y políticas que no se cuestionan. Yo no quise convertirme en símbolo. Solo quería trabajar, crear. Pero cuando el mundo te empuja a los márgenes, a veces el acto más simple, levantarte, mirar de frente y no retroceder, se convierte en una revolución. Hoy, desde el Centro de Innovación Ética que dirige una de mis antiguas becarias, niñas de todo el país estudian programación, liderazgo, matemáticas financieras y filosofía digital. Sus mochilas no llevan etiquetas. Sus ojos no conocen límites. Saben que su color de piel, su origen o su acento no determinarán lo lejos que pueden llegar. Porque alguien, un día, se negó a agachar la cabeza. Y tú, que has llegado hasta aquí, que has escuchado cada palabra, cada tropiezo, cada victoria. ¿Alguna vez sentiste que el mundo dudaba de ti solo por ser quien eres? ¿Te hicieron sentir pequeña, invisible, fuera de lugar? Si la respuesta es sí, este relato es para ti. Déjame en los comentarios si alguna vez te subestimaron. Comparte esta historia si crees que aún hay muchas Amara León silenciadas por el miedo y la costumbre. Y suscríbete. Porque mientras el mundo siga construyendo muros invisibles, yo seguiré contando historias que los derrumben. Porque todo empezó con un DNI en el suelo. Pero lo que construimos desde entonces, eso sí que no tiene precio.